Buenas noches, señores televidentes. Mi nombre es Ángelo Christopher Sampentume y le doy la bienvenida a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy les tenemos un tema muy particular y que tiene relación directa con la protección de nuestros derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, y que se trata propiamente del proceso de amparo. Y para ello tenemos la presencia de la doctora Yanina Ángela Huerta Requena, asistente de juez superior de la Sala Civil de la Corte de Huaura, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Ángelo? Muchas gracias por la invitación y a Justicia en tu Comunidad. Encantada siempre de colaborar con ustedes. Este tema, como le anticipábamos a los televidentes, tiene relación directa con todos los derechos constitucionales consagrados en nuestra Constitución, y que tal vez en la vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, vemos estos derechos en ejercicio. ¿Cómo podemos tratar, para empezar con el tema, doctora? ¿De qué se trata propiamente del proceso de amparo? Sí, como bien dices, Ángelo, el proceso de amparo es un proceso de garantía constitucional. Está contemplado en la Constitución, específicamente en el artículo 200 de la Constitución, y ahí señala una serie de procesos, ¿no? Entre ellas el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de competencia. Entre ellos, que es el tema que nos toca ahora, es sobre el proceso de amparo. Bueno, el proceso de amparo tiene sus orígenes según las investigaciones que se han hecho, trata de México, más o menos en el año 1841. Ya posteriormente, dada la efectividad de este proceso, se empieza pues a extender en toda Sudamérica, ¿no? Llega al Perú, nuestra Constitución del 79 lo adapta y lo incorpora específicamente ya en nuestra Carta Magna, y naturalmente continúa ya con la Constitución del 93, donde se perfecciona y existe una reforma constitucional que es la que actualmente se encuentra vigente. Efectivamente, el proceso de amparo es uno de los procesos más utilizados en el Perú para la afectación de los derechos constitucionales que no tengan que ver con la libertad individual, que es un derecho que está reservado para el proceso de habeas corpus, ni que está relacionado con afectaciones que tengan que ver con derechos de acceso a la información, que eso está reservado para el proceso de habeas data. Entonces, ¿qué derechos nos quedan? Los demás derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución, que son pues el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, otro tipo de todos los derechos que se puedan... Remuneración, pensión, remuneración, pensión, exactamente, y todos los derechos a excepción de estos dos, a la libertad personal, a la libertad individual, o a los derechos de la información. A excepción de esos dos, los demás derechos se debe de recurrir al proceso de amparo. Propiamente, doctora, en nuestra Corte Superior de Justicia de Huaura, ¿qué juzgados o qué magistrados tienen a cargo la competencia de ver este tipo de procesos de amparo? Sí. En los procesos de amparo, el órgano jurisdiccional competente es el juzgado civil. Acá en el Distrito Judicial de Huaura no tenemos los juzgados constitucionales como lo tiene Lima. Lima sí tiene los juzgados especializados, en estos casos son de garantías constitucionales. En nuestro caso, Huaura solamente tiene los juzgados civiles, ¿no? Entonces, cuando se va a interponer una demanda, se dirige al juez especializado en lo civil, como primera instancia, ¿no? Ya cuando se sale la sentencia de haber una apelación, como segunda instancia, el órgano encargado de ver es el Tribunal Constitucional, ¿no? Quien ya tiene la última instancia, donde se agota ya lo que es este proceso, ¿no? En el ámbito jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, como ente, digamos, encargado de resolver tal vez los recursos de agravio, resolver
ha dictado tal vez algunas precedentes, alguna jurisprudencia que tal vez tenga relación con algunos derechos en particular, tal vez con los que usted trata directamente en su quehacer jurisdiccional, que nos pueda comentar. Sí, efectivamente, lo que se ve en nuestro ejercicio diario, como son los procesos de amparo, un gran porcentaje, aparte de lo que es en materia pensionaria, vemos lo que es en materia laboral, ¿no? Por ejemplo, el último precedente muy importante, muy trascendental, ha sido el llamado precedente del caso Huatuco, que es la sentencia 5057-2013, que fue publicada en el Diario Peruano el 5 de abril del 2015, entró en vigencia al día siguiente y a partir de esa fecha ha establecido los lineamientos para el caso de reposiciones que tengan que ver con empleados, servidores públicos, ¿no? De la actividad pública específicamente. Esa sentencia ha dictado una regla muy precisa, tal vez, para los trabajadores de las instituciones públicas, en particular nosotros como institución pública, las municipalidades, gobiernos regionales. Particularmente, ¿cuál regla podría aplicarse tal vez a nosotros en caso, digamos, que seamos objeto tal vez de un despido, tal vez se nos ve afectado algún derecho? ¿De qué forma podemos amparar nuestro derecho, ¿no? Sí, inicialmente cuando sucedía el tema de despidos arbitrarios y se alegaba despido arbitrario, lo primero que se hacía era acudir al proceso de amparo. Te ponían su demanda solicitando la reposición a su puesto de trabajo. Con este precedente ya prácticamente ha establecido ciertos lineamientos en las cuales, o reglas, lo que se llaman reglas, que son de obligatoria observancia. Entre ellas es pues que la primera es que el trabajador haya ingresado por concurso público, la segunda es que sea una plaza que esté presupuestada y sobre todo vacante, ¿no? Que es la otra condición que nosotros debemos de observar. En el tema de despido, doctora, siguiendo y para seguir en esta misma tónica, tal vez ha observado que algunos tipos de despidos no son amparables o no son tramitables tal vez en la vía del proceso de amparo. Particularmente, ¿qué tipo de despido podría darse tal vez en esta vía? Sí, exactamente. Por ejemplo, ponemos un caso. El caso de los policías municipales. Nosotros sabemos que los policías municipales en un primer momento eran considerados como trabajadores obreros. Entonces ellos, ante un eventual despido, acudían pues al proceso de amparo para solicitar su reposición. Pero a través de una casación inclusive de la Corte Suprema, que es Moquegua, una casación de Moquegua, no recuerdo exactamente el número, pero por ejemplo considera que los policías municipales son empleados públicos porque la actividad que en ellos predomina es básicamente una actividad intelectual y no manual, que es netamente la de un obrero. Y por ende, la actividad a la que ellos están sujetos es el régimen no privado, como ellos alegan, sino un régimen público. Por lo que al acudir ellos a solicitar su reposición a través del amparo, naturalmente, al no ser esta ya la vía, por ser un trabajador público, tendría que recurrir a la vía ordinaria, ¿no? Y la vía que más adecuada sería en este caso un proceso contencioso administrativo, que le permita, al igual que el amparo, tener todas las garantías necesarias a través de una estación probatoria, ¿no? Más que todo, este tema resulta de importante relevancia para los televidentes, tal vez, que no son a veces abogados, sino que tienen, digamos, alguna forma de conocer qué procesos se tramiten a través de esta vía, ¿no? Porque muchas veces es recurrente tal vez utilizar la vía del amparo. Sin embargo, dada esta línea que sigue el Tribunal Constitucional de determinar, de limitar algunas materias que no son recurribles, tiene que verse este tema. Que tal vez una recomendación en cuanto al proceso de amparo, o digamos a los televidentes, qué temas o qué materias tal vez se ven en este proceso de amparo, para que ellos tengan conocimiento de este tema, ¿no?
Su pregunta, doctora, la vamos a pasar para el siguiente bloque, dado que nos queda corto el tiempo. Así que un minuto y volvemos. Volvemos, señores televidentes. Volvemos, señores televidentes, y le comentaba a la doctora una pregunta que tal vez ustedes tengan especial interés, más que todo las materias que puede tramitarse en este proceso de amparo y cómo saber, ¿no?, si realmente le corresponde el proceso de amparo o tal vez le corresponde tramitarse en otra vía distinta. Sí, bueno, siguiendo en el tema de materia laboral, si yo soy un trabajador y mi régimen es uno de privado, entonces me va a tocar demandar a través de un proceso ordinario laboral. Si soy un trabajador del sector público, me va a tocar demandar a través de un proceso contencioso administrativo. Así lo ha establecido el precedente vinculante, que todavía está vigente, de la 206/2005, ¿no? Ahí establece en qué casos procede también el amparo cuando es en el caso urgente. Por ejemplo, ahí lo que estábamos un poco conversando era que el proceso de amparo sí procedería en el caso de tratarse de un despido que tenga que ver, por ejemplo, por el hecho de haber estado sindicalizado o por el hecho de que, por ejemplo, la trabajadora esté en gestación y debido a su condición sea objeto de despido, ¿no? Así como esos casos se podría, así como una cuestión de tutela urgente, acudir al proceso de amparo. Ya los demás casos que tengan afectación a, por ejemplo, a la educación, a la salud, que se afecten los demás derechos constitucionales como previsionales, también se puede naturalmente acudir al proceso de amparo, pero siempre alegando la afectación a estos derechos constitucionales contemplados en la Constitución. Claro, propiamente el objeto de este proceso de amparo es determinar si ha habido una afectación, determinar si se ha producido una vulneración a un derecho fundamental, como por ejemplo el que nos comentaba, la libre sindicalización, a negociación colectiva tal vez en algún momento, también al derecho a la pensión. Sí, sobre todo, disculpa, sobre todo tener cuidado, ¿no?, cuando se va a demandar. Ahora el Tribunal Constitucional está siendo muy exquisito, está por lo general analizando los procesos que reciben, si la parte formal, si esa materia que está demandando corresponde o no a la vía del amparo, y desde ahí nomás ya prácticamente está resolviendo todos los procesos, ¿no? O sea, ya no está entrando tanto en el fondo, sino de allí. Por eso hay que tener especial cuidado cuando se va a demandar, sobre todo incidir bastante en la afectación del derecho constitucional. Si por ahí hay o se advierte que puede acudir a una vía ordinaria con todas las garantías necesarias y que sobre todo necesite mayor actuación probatoria, cosa que no se da en el proceso de amparo, naturalmente al final va a ser improcedente esa demanda, ¿no? ¿Cuál sería, doctora, tal vez la necesidad o digamos la preferencia de las personas por recurrir a la vía del amparo en vez de recurrir a otras vías ordinarias tal vez? ¿Cuál es, digamos, el trámite tal vez? ¿Hay alguna especial preferencia sobre este tema? Sí, precisamente por la misma naturaleza del proceso, hacer un proceso excepcional, hacer un proceso rápido, sumario y sobre todo de garantista, es de que muchas personas acuden a este proceso, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, hay que tener bastante y especial cuidado, porque muchas veces por querer pretender que nuestro proceso, ¿no?, se lleve rápido a través del amparo, se puede incurrir en este tipo de problemas, ¿no?, de que mañana más tarde nuestro proceso termine siendo improcedente por no haber acudido a otro proceso con igual satisfacción. Ya lo saben, señores, tengan especial relevancia en este tema, así su proceso seguirá en su curso normal y los jueces, tanto en un proceso ordinario como un proceso constitucional, le darán la solución o disuellarán tal vez la controversia como se debe dar en todo tipo de proceso. Así. Doctora, en este caso tal vez en nuestra localidad se ve mucho tema de previsionales. Aquí hubo tal vez la afectación
del Sistema Nacional de Pensiones por una organización criminal que estuvo en vigencia ya hace unos cuantos años. Tal vez esto ha dado motivo a que el Tribunal Constitucional dé algunas sentencias o permita delimitar que cuando se ha afectado el derecho a la pensión, ¿cuándo se puede tramitar un proceso de amparo? Así es. Bueno, en materia ya previsional, el proceso de amparo se puede tramitar siempre y cuando afecte, cuando se deniegue el acceso a la pensión, ¿no? Cuando esta persona se le haya denegado en primera instancia, en la vía administrativa, el otorgamiento de su pensión, o cuando puede solicitar, ya teniendo la pensión, puede solicitar de repente los reintegros, pero siempre y cuando perciba el menos por debajo del mínimo, ¿no? Si percibe esta pensión por más del mínimo, tendría que recurrirse a un proceso contencioso administrativo para solicitar los reintegros o sus demás derechos. Pero por lo general, en temas previsionales que he podido ver, se dan porque se le deniega su derecho a la pensión, ¿no? Ahora, en el caso de que exista, como bien dices, en Huacho hubo un tiempo en que se salió a la luz esta banda delictiva y que trajo consigo que se iniciara una serie de procesos a estos pensionistas que percibían su pensión, pero en base a haber alegado, sustentado a través de documentación falsa. Eso, aquellos procesos que estén con este tipo de problema, naturalmente el amparo no sería la vía, sino sería el proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque al alegarse falsificación, al alegarse falsedad, al alegarse este tipo de problemas, temeridad en la presentación de la documentación que sustenta, por la cual sustenta su derecho, habría que tener necesariamente una estación probatoria que no cuenta el proceso de amparo, ¿no? Muy bien, doctora. Tal vez este tema pues ocasionó que muchos pensionistas se vean mermados su pensión, porque en algunos casos la Oficina de Normalización Previsional no tomaba en cuenta solamente a uno, sino que tomaba en cuenta muchos pensionistas. Sí, y esto hacía que se vean en algunos casos, se afectaba directamente a algunos que no tenían relación con esta banda y sí a otra gran parte que también era mayor número. Sobre todo afecta, ¿no? Afecta al sistema, nacional de pensiones, que es prácticamente el que abastece todos a nivel pues nacional, ¿no? Claro. O sea, todos aportamos con la finalidad de que ya al momento en que uno se cumple con los requisitos de ley, poder percibir una pensión mensual medianamente digna, ¿no? Entonces, el hecho de que existan personas que perciban una pensión que no la merecen, naturalmente hay una grave afectación al Estado y también a aquellas personas que sí tienen derecho y no pueden acceder, ¿no? Muy bien, doctora. Tal vez algún pensionista que tal vez tenga, digamos, suspendida o tal vez declarada nula su pensión, ¿qué medios probatorios tal vez puede presentar o que, digamos, que de qué forma puede pedir la restitución o en todo caso que se le ampare el derecho a la pensión? Sí, bueno, un pensionista puede pedir, o sea, primero la ONP otorga el derecho a la pensión, pero ¿qué pasa? La ONP, dentro de sus facultades, tiene la posibilidad de poder hacer una revisión oficiosa dentro de un año, ¿no? Pasados los 2 años ya puede acudir a la vía judicial. Pero ¿qué pasa? Cuando el proceso de fiscalización dentro del año pueda advertir de que este pensionista está percibiendo su pensión en base a documentación fraudulenta, inmediatamente lo que procede es a suspender la pensión como primera medida. Suspende la pensión y una vez que suspende, la ONP tiene que ver obligada a dilucidar si continúa o no, o de lo contrario le declara la nulidad de su pensión. Pero ¿qué pasa? Es cuando se da esta suspensión, ahí recién los pensionistas pues naturalmente interponen su demanda de amparo solicitando pues de que se le restituya su pensión. Entonces, en estos casos, bueno, naturalmente hay que remitirnos al expediente administrativo
si advertimos algún indicio o exista dudas, naturalmente no va a poder ser vista en el proceso de amparo, ¿no? Sino ya en una vía ordinaria. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando se acude a este tipo de procesos. Hay que tener en cuenta que el proceso de amparo no tiene una estación probatoria. Es difícil poder entrar pues a evaluar medios probatorios o a requerir medios probatorios. Se estaría desvirtuando su naturaleza. Muy bien. Ya lo saben, pensionistas tienen que acreditar correctamente su derecho. Y doctora, dentro del próximo bloque vamos a tener la intervención de estudiantes de Derecho desde la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, quienes formularán sus preguntas sobre el tema en particular. Volvemos, señores televidentes. Volvemos, señores televidentes. Como le comentaba, doctora, tenemos la presencia de las señoritas María Alejandra Goicochea Castromonte y Jocelyn Solari Calzado. Ellas son estudiantes del 8º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Y le damos pase a la señorita María Alejandra para que pueda formular su pregunta. Buenas tardes, doctora. La felicito, ha dado usted una buena ponencia. Como sabemos, el proceso de amparo es un proceso que tiene como finalidad restituir las cosas al estado anterior de la vulneración o amenaza del derecho constitucional, de naturaleza eminentemente residual, subsidiaria o excepcional. La pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Considera usted que la exagerada presentación de recursos de amparo, que constituye en gran mayoría la carga procesal del Tribunal Constitucional, de alguna manera desvirtúa esta institución, convirtiéndola en un proceso ordinario? Y si ello es así, ¿qué recomendaciones da usted para cambiar esa realidad? Muy bien, interesante la pregunta. Efectivamente, el proceso de amparo actualmente tiene un alto índice en cuanto a la carga jurisdiccional, no solamente en el Tribunal Constitucional, sino especialmente a los órganos jurisdiccionales que son los de primera instancia. Como primera recomendación diría de que siempre hay que agotar la vía administrativa, ¿no? Lo que es la vía previa. Una vez que se agota, recién ahí poder acudir a los órganos jurisdiccionales en general. Ahora, en esta reforma constitucional que se dio precisamente era eso, ¿no? Evitar que las personas puedan acudir a cada grado, ¿no? al órgano jurisdiccional, saltándose procesos administrativos, que son requisitos previos para poder ahora acudir al proceso jurisdiccional. Más que todo, doctora, creo que la pregunta es interesante también porque muchas veces los abogados, los superiores jurisdiccionales, también debemos hacer un énfasis a los justiciables, a las personas que tienen que tratar de ver que la afectación a sus derechos sea directamente, digamos, algo concreto, ¿no? Tal vez por ejemplo, si hablamos del derecho a la pensión, ¿no? Por ejemplo, usted nos comentaba la afectación del mínimo legal, el tema de que no se le ha denegado tal vez su derecho pese a tener medios probatorios que sustente, y tratar de evitar ese tema, inculcar tal vez ese tema a los abogados, también a los operadores jurisdiccionales y más que todo a los propios justiciables, de que tengan en cuenta todas estas reglas para que puedan no verse luego impedidos o dejar, digamos, declaradas improcedentes sus demandas, ¿no? Que sea una correcta revisión de sus pretensiones, que es la materia sobre las cuales van a versar su derecho, y que tengan en cuenta también pues la naturaleza del proceso de amparo, ¿no? Que como lo señalan las señoritas, es un tema residual, ¿no? Que se entiende que solamente para cierta afectación o vulneración de derechos fundamentales. Muy bien, ahora tenemos la pregunta de la señorita Jocelyn Solari. Muy buenas tardes, doctora. Agradecerle, reiterarle las felicitaciones del caso por la extraordinaria ponencia que viene realizando. Mi pregunta va dirigida a qué procedimiento debe seguir aquel funcionario público que ha sido despedido arbitrariamente, pero que ha obtenido una sentencia favorable, es decir, ordena la reposición a la entidad en la cual antes laboraba. Entonces, mi pregunta va dirigida justamente a ello. ¿Qué procedimiento debe seguir en todo caso si en la entidad no existe una plaza laborable para él?
Y entonces, ¿cómo se garantiza la efectividad de la sentencia? Sí, muy interesante la pregunta. El trabajador lo que tendría que hacer es, ya teniendo una sentencia que ordena su reposición, ojo, esta sentencia debe de estar, una de las condiciones es que debe de quedar consentida o ejecutoriada. Si está consentida o ejecutoriada, naturalmente ya es una sentencia que ha pasado a la calidad de cosa juzgada y por lo tanto ya no hay nada más que hacer. La entidad, la administración pública tendrá que ver los mecanismos necesarios para poder ubicar a este trabajador, ¿no? Reponerlo en un cargo, o bien si no se puede en el que tenía, en uno similar. Pero necesariamente se tiene que cumplir. Eso es una de las condiciones, o la efectividad, lo que justamente se había mencionado, la efectividad de la sentencia, y forma parte de la tutela jurisdiccional también. Nada vale poder acudir y obtener una sentencia que mañana más tarde no va a poder ser ejecutada, ¿no? Más que todo, en algunos casos no solamente se plantea digamos la reposición en el propio cargo, ¿no?, sino tal vez en otro análogo o de similar nivel, como se dice o se señala en las sentencias, y que incluso en las entidades públicas hay muchos cargos, digamos, que tienen casi la misma equivalencia, el mismo perfil, digamos, podríamos decir, ¿no? Así es, todo eso ya depende de la misma administración que cumpla con ello, ¿no? Y de no, en el caso de que el trabajador advierta que no se está cumpliendo con los lineamientos que se ha establecido en la sentencia, puede de todas maneras, o existen los mecanismos necesarios que se puede exigir para que el empleador cumpla, ¿no? Ya sea a través de multas, una serie de medidas coercitivas que se puede solicitar al juez para el cumplimiento de la sentencia. Y más que todo, que esto se puede aplicar tal vez en el mismo proceso, o tiene que, digamos, iniciar tal vez otro proceso. No, en el mismo proceso. Sí, en el mismo proceso. Ya pasa, una vez que tiene esta sentencia debidamente consentida o ejecutoriada, pasa ya a la etapa de ejecución, ¿no?, que es donde se ve y se establece todos los mecanismos de coerción necesarios para su cumplimiento. Y más que todo, el magistrado también está facultado para hacer efectivos procedimientos, tal vez alguna otra medida contra el funcionario que se resiste a la ejecución de la decisión. Sí, efectivamente se puede solicitar también que se le aperture un proceso de investigación, un proceso administrativo dentro de la institución debido a esta falta de cumplimiento, ¿no? O las multas, que también son medidas coercitivas, ¿no? Muy bien, doctora. Seguimos con las preguntas de la señorita María Alejandra. Doctora, usted mencionaba que en oportunidades el juez constitucional rechaza la demanda, la declara improcedente por existir otra vía igualmente satisfactoria, que podría ser un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, en la ley 23.506, que es la ley de habeas corpus y amparo, señala que hay ciertos casos en los que el daño es inminente e irreparable, que el Tribunal Constitucional, pese a que no sea la vía adecuada, resuelve el caso. ¿Me podría dar algunos ejemplos de qué casos serían esos? Bueno, efectivamente existen casos en que, acudiendo a la vía de amparo, el juez ha rechazado. Por ejemplo, aquellos que son de materia laboral, que solicitan la reposición. Hemos dicho que con el precedente vinculante Huatuco, un trabajador del sector privado no puede solicitar su reposición a través del proceso de amparo, sino tendría que acudir, por ejemplo, a la vía ordinaria a través del proceso ordinario laboral. Entonces, en esos casos, ya con esta sentencia, a partir del 5 de abril del 2015, señala que en la calificación nomás el juez debe declarar la improcedencia, ¿no? Si este proceso ya está en trámite, igualmente ya en la sentencia lo declarará improcedente. Ahora, ¿en qué casos? Como una cuestión excepcional, como lo dijimos en el bloque anterior, solamente se podría recurrir al proceso de amparo siempre y cuando exista una afectación inminente de agravio que necesite una tutela urgente en esos casos, ¿no? Por ejemplo, si ha sido un despido, siguiendo en materia laboral, siguiendo un despido en el cual pues la trabajadora ha salido en estado o está en gestación, eso naturalmente pues constituye un tema de discriminación, ¿no? Eso sí se podría recurrir. Hay que ver cada caso, las particularidades que tiene.
Ujú. Claro, usted señalaba que el Tribunal Constitucional frecuentemente está viendo solo forma y no está viendo el fondo, que está rechazando solo por forma. Entonces, en ese caso, no se estaría respetando esa excepción que hay en la ley de que si el daño es irreparable y que es inminente su realización, tienen que resolver pese a no ser la vía idónea. No, por eso le digo, el proceso de amparo es una cuestión excepcional. Cuando se advierta que necesita una tutela urgente, pero cuando se advierta de que existe otro proceso, naturalmente, ¿cuál es la finalidad? Es que, habiéndose presentado esta demanda de amparo, al declararse improcedente en la calificación, no se caiga en el error de que el proceso deba de continuar para que le diga recién en la sentencia, sabes que tu demanda es improcedente, cuando bien en la calificación nada más pudo haberlo dicho. Entonces, ¿qué evitamos? Evitamos tiempo y evitamos dinero cuando, ¿no? Sobre todo eso, cuando puede acudir a otra vía ordinaria, igualmente satisfactoria. No se está afectando ningún derecho, en este caso consideramos que no se afecta ningún tipo de derecho porque se le está dando todas las garantías necesarias a través de un proceso, si bien cierto es un poco más largo, pero que al contar con estación probatoria y con los demás derechos de tutela jurisdiccional, consideramos que no hay ningún tipo en ese sentido de afectación, pero sí hay que analizar caso por caso, ¿no? Ujú. Más que todo tener en cuenta que el proceso de amparo, propiamente la regulación específica es el Código Procesal Constitucional, y ahí se establecen, digamos, las causales de improcedencia que en sí no son, digamos, dictadas en forma taxativa, sino que el juez tal vez debe evaluar las circunstancias del caso, la particularidad tal vez de la propia persona, como por ejemplo en los procesos de los pensionistas, que son personas mayores de edad y que por ello tal vez son tramitables en el proceso de amparo. Exacto, si es una persona, por ejemplo, de 80 años que solicita su reintegro, hemos dicho que los reintegros se ventilan en un proceso, por ejemplo, contencioso administrativo, pero dada la edad tan avanzada del pensionista, entonces se puede hacer una excepción ahí, ¿no? Entonces puede acudir al proceso de amparo para solicitar se vea dirigida su pretensión, ¿no? Muy bien, doctora. Vamos a un último bloque y volvemos con más preguntas de las señoritas estudiantes. Volvemos, señores televidentes. Continuamos, señores televidentes, y seguimos con las preguntas. La señorita Jocelyn Solari. Bueno, doctora, mi segunda pregunta va dirigida a ¿qué actos debe realizar aquella persona que ha sido agraviada en sus derechos fundamentales cuando, pese a tener una sentencia ejecutada, los actos lesivos prosiguen? Ya. Bien, usted me está hablando sobre represión de datos homogéneos. Ya, esa es una cuestión, efectivamente, eso lo más lo vemos en temas previsionales, ¿ya? Entonces, efectivamente, tiene por finalidad evitar de que otra vez se vuelva a demandar cuando ya uno ha obtenido una sentencia favorable sobre los mismos hechos, la misma pretensión, el mismo agravio, ¿no? Eso tiene esa finalidad. Es una cuestión procesal nada más. Y en todo caso, ¿cuál sería el trámite que debe seguir la persona? El trámite es simplemente presentar un escrito en el mismo proceso. En el proceso donde obtuvo esa sentencia favorable, presentarlo ahí, solicitarlo ahí mismo. Entonces se va a resolver al final como un auto final, ¿no? No como una sentencia, porque ya obtuvo una sentencia sobre los mismos hechos. Es tan solo verificar si se está hablando sobre el mismo agravio o en la misma pretensión, sobre los mismos hechos. Son cosas que en ese momento hay que analizar y revisar. Si estamos frente a los actos de represión homogénea, naturalmente va a salir fundada, ¿no? Si no, de lo contrario, se va a desestimar dicha solicitud. Que es como se formula una solicitud donde se establecen, ¿no?, los criterios en los que se ha basado la anterior sentencia. Por ejemplo, la persona que ha afectado el derecho, el afectado en este caso, y la decisión que ha recurrido. Sí, exactamente. Es como presentar una solicitud. Ya no estaríamos frente a una demanda,
¿no? Sino precisamente es una solicitud en la que se pone conocimiento al juzgado, ¿sabes qué? Se me está volviendo a afectar los mismos derechos que alegué en mi demanda. Más que todo, para que tengan en cuenta, no se formula una nueva demanda, sino se presenta en el mismo proceso y a través de una solicitud, y que se debe identificar estos requisitos que hemos conversado. Muy bien, tenemos la pregunta de la señorita María Alejandra. Doctora, mi pregunta es relacionada con el precedente Huatuco. Este precedente es muy popular últimamente. La mayoría de improcedencias que se declaran de los trabajadores es justamente por no haber ingresado por concurso público, que es lo que establece. Pero si usted sabe, uno de los parámetros para establecer un criterio, un precedente vinculante, es que unifique fallos contradictorios. Y en este caso se sabe que mayormente los juzgados utilizaban el principio de primacía de la realidad para reponer a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, no había fallos contradictorios, al contrario, había un criterio unificado. Entonces, se ha establecido un precedente que no tiene naturaleza de precedente, no ha unificado puntos controvertidos. Así es, coincido con tu comentario. Efectivamente, es un precedente muy cuestionado, particularmente también podríamos considerar inclusive de que afecta, en vez de favorecer pro trabajador, afecta los derechos laborales de estos trabajadores. Pero esta sentencia, que queremos o no, está revestida de todos los procedimientos que establece la ley, y para que constituya precedente vinculante, en la misma sentencia debe de decirse qué aspectos constituyen de observancia obligatoria, como lo establece esta sentencia. Entonces, en temas de criterio, efectivamente, inclusive el Tribunal Constitucional actualmente tampoco ha desarrollado o ha emitido, mejor dicho, un criterio respecto a los trabajadores que tienen la condición de obreros, tampoco. Lo ha hecho sí la Corte Suprema a través de estas casaciones, pero aún no existe un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional respecto a los trabajadores obreros como a los trabajadores CAS, ¿no? Más que todo debemos tener en cuenta también, doctora, que digamos nosotros formamos parte de una institución que es el Poder Judicial y que se rige por determinados parámetros o determinadas normas, ¿no? En este caso el Tribunal Constitucional es el máximo órgano o intérprete de la Constitución, y por tanto sus sentencias o precedentes vinculantes, aun cuando tengamos ciertos cuestionamientos digamos a la forma como se han desarrollado o que incluso contraviene su propia doctrina, debemos acatarlos porque son exigidos así por la norma, ¿no? Así es observancia obligatoria. Pero no olvidemos también que actualmente, o cuando se dio, mejor dicho, esta sentencia, ha causado pues en la misma sala que se pueda, por algunos magistrados, puedan aplicar el distinguish, ¿no? Que es una cuestión muy interesante porque permite pues establecer también, aparte, criterios de los propios jueces sobre la aplicabilidad y sobre su opinión que tienen respecto a estos temas de derechos laborales, ¿no? Entonces es interesante. Esperemos más adelante cómo el Tribunal Constitucional pueda seguir resolviendo sobre estos temas y esperar más bien, como se dice, no divida, sino más bien unifique criterios. En cuanto al tema de la primacía de la realidad, aún se mantiene, pero para casos del sector privado, ¿no? Que no tengan nada que ver con la administración pública. Más que todo el llamado para las facultades, para los abogados, que si bien como se dice, el derecho siempre evoluciona, no es algo que está estático, no es algo que siempre está quieto, y por tanto el cuestionamiento que formulan hoy en día los ponentes puede ser materia de análisis de otros magistrados o de otros estudiosos del derecho que van a
propiamente a tratar este tema y que se pueda en algún momento llegar a una conciliación en beneficio no solamente de los abogados, sino también de los justiciables que quieren ver una predictibilidad en su derecho, demandar por algo y que se le responda conforme a su pretensión, ¿no? Sí. O de acuerdo a su derecho, como ellos solicitan. Así es, Ángelo, y es interesante porque eso permite también a los órganos jurisdiccionales, específicamente a los jueces, poder pues analizar los casos, tener un mayor estudio, invocar doctrina, invocar posiciones también respecto a ciertos temas, ¿no? Que tienen que estar naturalmente plasmados en la resolución a través de una motivación pues que pueda resultar hasta materia de tesis, ¿no? Entonces sobre estos temas resulta muy interesante. Esperemos cómo la Corte de Huaura va resolviendo estos casos, se va pronunciando. Muy bien, doctora. Creo que ya estamos llegando casi al término de nuestro programa, pero no quería despedirla sin antes tal vez darle una reflexión a nuestros televidentes sobre este tema en particular. Tal vez le doy pase. Sí, bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Naturalmente, no tengan al público televidente cuando vea afectado algún tipo de derecho constitucional, no tenga duda en acudir en primera instancia, de agotar la vía, y una vez de que no tengan ustedes respuesta puedan pues acudir al órgano jurisdiccional, consulten previamente, acudan a su abogado y nada, pues más bien gracias nuevamente. Muy bien. Damos gracias también a las estudiantes María Alejandra Goicoechea Castromonte, Jocelyn Solari Calzado por las preguntas formuladas y a usted, doctora, por su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores televidentes, por habernos acompañado el día de hoy y espero que nos acompañen y nos sintonicen en nuestros próximos programas. Muchas gracias. Nos despedimos.